Eh, bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a comenzar ya de alguna manera con el tema y la idea es terminar un poquito eh, el tema que veníamos adelantando desde la clase pasada, que es la tipología de signos según Humberto Eco. Ya hemos visto diferentes tipos de signos. Si recordamos, nos habíamos quedado en, bueno, los que habíamos visto previamente, eran signos según el objeto, que eran índice, icono y símbolo, los signos según la naturaleza, los signos según cómo se presentan comunicativamente, si son verbales o no verbales, signos según el canal y signos según la relación de los signos del mismo tipo, si son discretos o continuos. Ahora vamos a tratar de terminar, recordemos que el nombre del capítulo es tipología de signos de Humberto Eco, y vamos a tratar de terminar. En este punto el capítulo ya se torna un poquito más enredado a veces, pero pues lo ideal es tratar de simplificarlo, ¿no? Sacarle la sustancia, lo importante, ustedes lo leen y bueno, con eso complementamos para poder terminar. Entonces vamos a hablar de los signos según su fuente, ¿está claro? Los signos según su fuente realmente puede hablarse de ellos también como, bueno, puede hablarse no. Ellos se refieren a si los signos son naturales o artificiales, básicamente. O sea que este es el punto donde volvemos a la parte inicial de los videos de la clase pasada, en las que hablábamos pues de los signos naturales y artificiales y decíamos, bueno, unos son los que provienen de la naturaleza, los otros no, bla, bla, bla. Entonces acabamos de hablar de los naturales y artificiales, pero ya como en una tipología, cómo pueden dividirse. Estos signos básicamente serían signos artificiales, todos aquellos que produce el Homo sapiens, o sea, nosotros. Y todos los demás son signos naturales. Interesantemente, en esta clasificación se habla de signos extraterrestres. Yo me pregunto, no sé si estaba definido, yo me pregunto si realmente los signos extraterrestres, ¿qué serían? ¿Serían naturales o artificiales? Yo considero que aunque no fueran de Homo sapiens, serían artificiales. Pero eso es otro asunto que no discutiríamos aquí. Entonces, los signos pueden tener un tipo de fuente. La fuente puede ser producto de objetos inorgánicos o de sustancias orgánicas. Por objetos inorgánicos entendemos que son aquellos que no tienen carbono. Esto no es una clase de química, pero pues sí es bueno como tenerlo pendiente, ¿no? Son inorgánicos cuando no tienen carbono, cuando hay una reacción que de alguna manera no es producto de los seres vivos, cuando hay una reacción de la sal. Entonces, por ejemplo, hay signos inorgánicos que son, la sal es un signo, de signo orgánico es básicamente en sí misma ya es un signo, porque como sabemos, en la vida todo lo que existe son signos. Ahora, manufacturados son aquellos que son el resultado de un proceso. Entonces, cuando mezclamos la sal con algún otro componente inorgánico y obtenemos un resultado químico, podríamos decir que hay un signo manufacturado que pertenece a los objetos inorgánicos. Esto aquí no nos llama mucho la atención. En general es una clasificación interesante y chévere, pero la parte inorgánica no nos llama mucho la atención. Nos llama más la atención lo que tiene que ver con las sustancias orgánicas. Los extraterrestres están dentro de las sustancias orgánicas, asumiendo nosotros que pues necesitan carbono para sobrevivir, o por lo menos asumiendo el autor. Eso sería interesante, habría que mirar a ver si, en caso de que existan, si realmente serían inorgánicos o orgánicos. Pero también están los terrestres, que los terrestres básicamente se dividen en los signos que pueden producir el Homo sapiens, es decir, el hombre, y los que pueden producir los animales. Si nos vamos con los animales, hay signos que pertenecen, que son del tipo de componentes, que se componen, que se generan, y eso, por ejemplo, es lo que puede corresponder a una telaraña. La araña es un ser, una criatura privada del lenguaje verbal que produce una telaraña, y en ese sentido ese signo es un signo componente de una criatura del lenguaje no verbal dentro de los signos terrícolas que se componen de sustancias orgánicas. Los organismos, ¿cuáles son los organismos? ¿Qué se refiere eso de los organismos? Pues la misma araña, que es un ser vivo, es un signo. El huevito que coloca la araña cuando va a tener sus insectos y los insectitos que sale son signos. El huevito es un signo de que pues la araña va a tener hijos, se puso su huevo, y cuando estos nacen es signo de que ya los hijos de la araña nacieron, por decirlo de una manera así un poco biológica. Pero básicamente a eso se refiere. Entonces tenemos este tipo de signos que son los que los seres vivos eh, terrestres de alguna manera generan, aquellos que utilizan carbono generan, que son los componentes,
y los organismos, que son los mismos como tal los seres vivos. Acá, dentro de los llamados Homo sapiens, pues también tenemos los dos. Lo que más hemos visto hasta ahora en la clase son estos, los que llamamos componentes, que son los que generamos nosotros, creamos. El lenguaje es un tipo de signo terrestre del Homo sapiens del tipo componentes. Las señales de tránsito, la construcción de una casa, básicamente casi todo lo que nosotros hacemos. Y los organismos, pues somos nosotros mismos, ¿no? El ser vivo como tal, que es un signo de vida, y como tal, él como organismo es un signo terrestre del tipo de Homo sapiens. Es decir, los componentes son los que crean el Homo sapiens en este caso. Un segundito. A ver, aquí. Bien. Los componentes son los que el ser crea. Y estos acá no son crea, sino que son equivalentes a lo mismo. O sea, un organismo sería equivalente a un Homo sapiens. Es el tipo de Homo sapiens. Entonces, los únicos que pueden crear son los componentes. Igualmente acá en criaturas, los únicos que pueden crear estas criaturas, los animales, son del tipo componentes. Y no solamente lo que pueden crear, sino lo que pueden hacer. Por ejemplo, cada que un animal mata a otro para devorarlo, porque es un predador, pues también está produciendo un tipo de signo. Es decir, una cabra tirada en el suelo, muerta porque la mató un tigre, eso es un tipo de signo componente hecho por el tigre. Es un signo de que pues el tigre la mató porque necesitaba alimentarse. ¿Está claro? Ahora, la cabra en sí sería un organismo, pero ya está muerto. O sea, en este caso ya la cabra tiene otro significado. Palabras más, palabras menos, los signos componentes son los que creamos por decisión o por lo que sea, en el caso de los animales más por instinto, y los organismos son como tal los seres. El hombre es un signo, los animales son signos, porque recordemos que toda la vida es signos. Cuando hacemos trabajos de semiótica generalmente nos dedicamos es a estos. A estos no les prestamos mucha atención, estos son más de tipo natural. Es más, si hablásemos de cuáles son naturales y cuáles son artificiales, diríamos que los naturales son todos menos estos. Y habría que decidir si los de animales podrían ser también considerados no naturales. Se pueden considerar naturales porque el animal no razona para hacerlos, no hay un razonamiento. Pero como tal, sí está hecho por ellos, ¿está claro? Entonces, realmente los únicos signos artificiales son los componentes hechos por los Homo sapiens terrestres y que pertenecen a la sustancia orgánica. Que es más o menos lo mismo, realmente no hay Homo sapiens dentro de los objetos inorgánicos y tampoco hay Homo sapiens extraterrestres, hasta donde sabemos, ¿no? No, sería imposible porque el Homo sapiens hace parte de una especie de la Tierra. Lo único sería que fuera un ser humano que hubiese sido abandonado en el espacio, tipo Guardianes de la Galaxia o algo por el estilo. De ahí para adelante, solamente serían los componentes de los Homo sapiens terrestres de sustancias inorgánicas. Esas son las fuentes. Esos son los únicos artificiales. Paradójicamente, los que más estudiamos son esos. Son los que más nos interesan. Y son los que más hemos visto y son los que todos los semióticos más van a ver. Pero fíjense que hay una gama amplia dependiendo de su naturaleza. Bien, habiendo hecho esa aclaración, pues nos vamos a lo siguiente, que tiene que ver con otra clasificación que tiene que ver con la especificidad semiótica de los signos. ¿Qué tiene que ver eso de la especificidad semiótica de los signos? Eso está relacionado con lo anterior, con la naturaleza, y básicamente se refiere a que algunos signos son hechos, vamos a ponerlo mejor abajo, en alguna parte vamos a ponerlo aquí, signos para ser signos y otros que no. Se van a preguntar, pero ¿cómo así? Si usted dice que todo en la vida es signos. Sí, pero a veces damos unos significados a las cosas que no tienen ese significado y nosotros se los damos. Y otras veces, cuando hacemos el signo, le damos el significado que es. En la lectura, se dice que hay signos según su especificidad, pero no hay una aclaración cómo se llamarían. Personalmente, yo creo que una buena manera de llamarlos es más especificidad semiótica y, como veremos acá más tarde, menos especificidad semiótica. He puesto el menos en paréntesis para que no se confunda con un guión. Ahora, ¿qué se refiere más especificidad semiótica? Que es el de acá. Es cuando uno crea el signo con la intención de que él signifique eso. No es que uno le da otro significado después.
Uno crea el signo y él tiene el significado que uno decidió darle. Nadie se lo ha cambiado, ni nadie posiblemente se lo vaya a cambiar. Ejemplo de eso son las palabras. Cuando llamamos a un perro perro, pues nosotros en algún momento de la historia decidimos ponerle perro, o dog, o xiang, dependiendo de la lengua. Pero eso lo decidimos nosotros. O sea, esa palabra no fue una cosa como que se fue cambiando con el paso del tiempo. Igualmente, podemos decir con las señales de tránsito. Si nosotros decidimos que esto era no puede girar a la izquierda, eso lo decidimos nosotros. No fue como que alguien un día vio esa señal y dijo, esa señal significa, qué sé yo, hacia allá no pueden ir burros. Y alguien la vio y dijo, esa señal creo que también podríamos darle otro significado. No, 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 no. Esa señal surgió y cuando surgió se le puso ese significado. Estos son los de más especificidad semiótica. Es decir, conservan el significado con el que fueron creados. Y están de alguna manera también los pictogramas de embalaje que vemos en las cajas, que son los que tienen una copita que se puede estar rota o no puede estar rota y que significa que es frágil, o los que tienen el paragüitas, como vemos aquí, que indican que hay que protegerlo de la lluvia. Cuando se hicieron esos signos, que también tienen un carácter ahí de icono por lo menos, pero eso no lo vamos a discutir, cuando se hicieron esos signos, se hicieron con esa intención. No fue como que alguien vio el cuadrito con el paraguas y dijo, uy, ese cuadrito significa aquí llueve, pero también vamos a utilizarlo para ponerlo en las cajas para que signifique que tienen que tener cuidado con el agua. No, 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 no. El signo se creó para que tuviera ese significado. Esos signos que son creados para tener un significado específico son de más especificidad semiótica. Por ejemplo, en los videos que van a ver, casi todos los signos y todo de lo que hablé de Calle 13 es de más especificidad semiótica. O sea, el autor los colocó ahí para que tuvieran ese significado. No fue como que luego el que vio el video le dio otro. Eso puede pasar, eso pasa en el arte. Pero quizá muchas de esas cosas el autor la coloca ahí porque quiere. Dentro de esos, por ejemplo, también están las banderas. Las banderas hacen parte de signos con cierta especificidad semiótica. La bandera de Brasil se hizo para que fuera Brasil, ¿no? O sea, para que simbolizara Brasil. El escudo del Real Madrid, pues se hizo para simbolizar el escudo del Real Madrid. No fue que lo vieron en un libro y dijeron, ay, ahora vamos a darle otro significado. Y estirar la mano cuando viene un bus también fue un signo que nosotros creamos. ¿Hasta dónde podemos saber? Quizá en algún momento eso cambió, no lo sabemos. Y luego están los de menos especificidad semiótica. Estos son un poco más complejos porque estos realmente no nacieron con ese significado, sino que con el paso del tiempo se le fue dando un significado diferente. Son signos que no fueron creados con el significado que se les ha asignado. Estos signos pueden tener dos significados. Uno de especificidad semiótica, de más especificidad semiótica, que es lo que quieren representar, y otro que le hemos dado extra. Ese otro es el de menos especificidad semiótica. Por ejemplo, vemos estos dos vasitos aquí. ¿Qué simbolizan esos dos vasitos? Pues representan dos tragos y ese es su carácter. Son un signo de dos vasos con tragos. Pero también podemos darle otro significado. ¿Qué puede significar eso? Whisky. Eso puede significar whisky. Ahora, ¿por qué tendría que significar whisky? ¿No pueden ser eso simplemente dos vasos con Coca-Cola con mucho hielo que se derritió? Pues claro, sí podría ser eso. Pero ya hemos asumido, y lo vemos incluso en las producciones, en la televisión, que cuando sale un vaso de whisky, ese es el tipo tal y como muestran la bebida. Eso tiene razón y eso tiene sentido. Van a decirme, profesor, pero es que ese es un vaso para whisky y para whisky en las rocas. Claro, claro, claro. Pero es innegable que nosotros podemos tener un vaso así y tener otra cosa ahí. Y también es cierto que si uno está en la casa y tiene una botella de whisky y está solo y no tiene un vaso de whisky pero quiere beber, hombre, nadie se va a ir al almacén, al centro a comprarse vasos porque no, yo quiero beber whisky y quiero beber whisky en vasos de whisky. No. En ese caso lo que se hace es que se bebe en el vaso que haya. Pero cuando vemos esta imagen, generalmente pensamos es en whisky. No pensamos en un vaso lleno de una bebida, pensamos en whisky. Cuando vemos esta otra, por ejemplo, de pronto para algunos no será clara, pero yo creo que es bastante clara, es una antena. Pero básicamente ahí lo que podemos pensar es en televisión satelital. ¿Sí? O sea, la antena en sí no representa la televisión satelital, simplemente es el símbolo, el signo, perdón, de una antena. Pero como tal, ya le hemos dado otro significado. Este es bien bonito, porque fíjense que este lo busqué en Google para poder colocar la imagen y yo no escribí Coca-Cola, yo simplemente escribí gaseosa. Y todas las palabras que salieron, perdón, todas las imágenes que salieron fueron de Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola es solo una gaseosa, solo un tipo de gaseosa.
La Coca-Cola no es todas las gaseosas del mundo, solo es un tipo. Sin embargo, es el signo que asume generalmente cuando la gente piensa en gaseosa. Es más, si yo les preguntara ahora, sin que ustedes hubieran visto la imagen, les preguntara, díganme un tipo de gaseosa, posiblemente no me habrían dicho ni Fanta, ni Pepsi, ni naranjada, ni nada de eso, sino que me habrían dicho Coca-Cola. Es el signo que se ha asignado normalmente. En este caso, por ejemplo, vemos un balón de fútbol y lo primero en lo que pensamos es fútbol. ¿Pero por qué pensamos en fútbol? Obviamente porque es un balón de fútbol, sí, pero generalmente si yo les digo algo, hey, vamos a, y les envío un balón, ustedes no van a entender, vamos a balón, van a entender, vamos a fútbol. Es decir, ese signo que es un balón, ahora quiere otro valor que es el valor de fútbol. Este, por ejemplo, de la prensa puede significar noticias. De hecho, el título lo dice Daily News, es un periódico diario, pero básicamente nos está mostrando y cuando lo vemos pensamos es en noticias, no pensamos en el papel donde se publican las noticias, sino en noticias en sí mismo. Útiles escolares. Si yo les digo a ustedes, piensen en útiles escolares, van a pensar en cuadernos, bolígrafos, lápiz y quizá no mucho más. Sin embargo, dentro de los útiles escolares está la plastilina, está el tablero, está el marcador, la silla hace parte de los implementos que hacen parte del ambiente escolar. Pero ya uno tiene como unos fijos en su cabeza y dentro de eso está el cuaderno, lápiz y todo este tipo de cosas. Este es un poco más difícil de explicar porque cualquiera pensaría son dos cubiertos y en efecto lo son, pero esta manera en la que se colocan dentro del plato, y eso puede ser, ese se mueve como entre ser más especificidad semiótica o menos, esa manera de colocar los cubiertos significa ya terminé. Puede ser más especificidad semiótica porque en algún momento dado decidimos que colocar los cubiertos así significa ya terminé, y eso lo decidimos nosotros alguna vez, por lo tanto se puede ser de más especificidad semiótica, pero podemos considerar que de hecho también es de menos especificidad semiótica porque ahí los cubiertos no solo significan cubiertos, significan también ya terminé. Este tiene como las dos características dependiendo de cómo lo veamos. Puede significar más especificidad semiótica porque nosotros decidimos ese signo que vemos aquí, o puede significar menos especificidad semiótica si pensamos en los cubiertos. Si pensamos en los cubiertos, esos cubiertos han adquirido otro significado. Ahora bien, habiendo hecho esas aclaraciones de todos estos ejemplos, podemos pasar a decir que dentro de los de menos especificidad semiótica hay dos tipos. El primer tipo son los elegidos como representantes de una clase de objetos. Este es el tipo 1. Y los otros que son los que estimulan o permiten determinada función. Bueno, vamos a poner esto en otro color. En ese caso, los elegidos como representantes de una clase de objeto, la Coca-Cola es uno de esos. Es la bebida elegida como la representante de las gaseosas. El cuaderno es uno de esos. Es el elegido dentro de los representantes de los útiles escolares. Junto con otros. Hay otros, lápiz, borrador, los más básicos. Pero dentro de los que estimulan o permiten determinada función, porque su forma sugiere esa posibilidad, se encuentra, por ejemplo, el balón. El balón nos sugiere la posibilidad de jugar fútbol. El periódico estaría dentro de los elegidos como representante de una clase de objetos o dentro de los que estimulan. Pues básicamente el periódico puede considerarse más dentro de los que estimulan, porque de hecho estimula a la lectura de noticias, por lo tanto enterarse de las noticias es llegar al periódico. El whisky. Fíjense que este caso es bien interesante, puede ser de ambos tipos. Puede ser del tipo de los elegidos como representantes de una clase de objetos, es decir, la representación de cómo se debe tomar el whisky es esa, y no importa cuando alguien me dice tomemos whisky, yo me imagino ese vasito con ese hielo, se supone, eso es lo que se supone y lo que generalmente pasa. Por eso en las novelas todas las personas que toman whisky lo toman así, pero también puede ser de los que estimulan o permiten determinada función. El vaso en sí mismo estimula a que se tome el whisky y nos lleva al whisky. La antena, por lo menos, es de los que también estimula,
porque estimula la función de recibir la televisión satelital. Entonces, hay signos de más especificidad y de menos especificidad. Cada uno de estos tiene un significado aparte de que el que hemos mencionado. El significado del balón es objeto para jugar, la Coca-Cola es pues refresco, el cuaderno es libro de apuntes, el periódico es pues medio de información, el whisky es bebida alcohólica, pero tienen otro significado que se les ha acuñado. Bueno, los vasos son bebida, pero tiene otro significado que se les ha acuñado. En el caso de este es bebida, que también pasó a significar whisky en esa forma, en ese vaso. Antena, que pasó a significar televisión satelital. Coca-Cola, que pasó de ser bebida a significar gaseosa específicamente. Cuaderno, que dejó de ser libro donde se escribe para comenzar a significar útil escolar. Periódico, que dejó de significar lugar de noticias para hacer específicamente noticias, y así sucesivamente. No significa que alguno de estos haya perdido su significado inicial, solo que tiene un segundo. Tiene un primer significado, que sería del tipo más especificidad, y tiene otro de menos especificidad. Algunos signos no pasan por eso. La bandera de Brasil significa la bandera de Brasil y punto. Eso no tiene algún otro significado. ¿Sí o no? Pues quién sabe. De pronto en algunos casos, por ejemplo, si vivo en un país y quiero representar que soy brasilero y lo guindo desde mi ventana. Ahí no solo representa Brasil, sino también más mi nacionalidad. En ese caso sería menos específico. Bien, con eso más o menos cerramos este video, que tendría que ver con la especificidad y con los signos según la fuente.